Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar lo que son las clases y las clases, los objetos y cómo declararlas en Java. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que es una clase, que es una clase en Java y en cualquier lenguaje de programación. Como tenéis aquí en este enlace que tengo aquí abierto, pues dice, ¿qué es una clase? Una clase básicamente es un blueprint, una template, básicamente una plantilla de un objeto. Ahora se nos viene a la cabeza la cuestión, ¿vale? ¿Y qué es un objeto? Pues si vamos a este otro link, tenemos que un objeto es básicamente una estructura de datos donde dichos datos tienen un estado y un comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí usa como ejemplo los perros, ¿no? Los perros tienen un estado porque tienen nombre, color, breed no sé qué es y si están hambrientos. Y luego tienen un comportamiento porque ladran, no sé qué y mueven la cola. Entonces, un perro es un objeto por eso, porque tiene un estado y tiene un comportamiento. Entonces, en Java ese estado se traduce a atributos y ese comportamiento se traduce a métodos. Por ejemplo, aquí tenemos un diseño UML en el cual hemos creado una clase. Recordad que una clase es una plantilla, no es un objeto. Entonces, la clase es una plantilla. Entonces, este es un diseño UML y en UML es muy fácil representar lo que son las clases, etc. Entonces, vamos a crear una clase que sea book, que es libro en inglés, y las clases siempre tienen que empezar con mayúscula. La primera letra tiene que ser mayúscula. Eso es sí o sí. Entonces, aquí tenemos representado el estado con los atributos y aquí el comportamiento con los métodos. Entonces, los atributos no son más que variables. Entonces, aquí tenemos que el libro tiene un título, que es una string, tiene un autor, que es una string, y tiene un número de páginas, que es un integer. Pero es que luego el comportamiento que tiene el libro es que se puede mostrar, se usa el método showBook. El método showBook básicamente lo que va a hacer es enseñar el libro de manera fea, y el método createDesk enseña el libro de una manera mejor. Entonces, ambos métodos devuelven string y no tienen ningún argumento. Si quisiéramos declarar un argumento, podríamos aquí poner, por ejemplo, arg, y definimos el tipo que sea integer. Otra cosa muy importante es que veis estos guiones y estos máses. ¿Qué significan? Pues básicamente el guión significa que este atributo es privado y el más significa que el método es público. Entonces un atributo puede ser público o puede ser privado y un método puede ser público o puede ser privado. Luego hay más cosas como protected, etc. Entonces, ¿qué significa que sea privado? Pues que estos atributos fuera de la clase no se pueden acceder a ellos, solo se pueden acceder en el lugar donde definimos la clase. Mientras que cualquier cosa que sea pública se puede acceder desde cualquier lado. Entonces, por ejemplo, a estos métodos se puede acceder, pero a los atributos no, solo desde la clase. Entonces, ¿cómo declaramos una clase en Java? Tenemos aquí este programa que es un main para luego probar las clases, pero aquí tenemos el archivo book. Lo primero que tenéis que hacer es definir como un package donde vayáis a poner todo vuestro código. Entonces yo aquí en la carpeta tutorial he definido el package tutorial y aquí dentro es donde vamos a definir todo el código. Entonces, ¿cómo creamos una clase en Java? Dejadme quitar todo esto un segundo. Y como veis, para declarar una clase en Java simplemente tenemos que poner public class book. Entonces ya tenemos esta primera parte. Hemos declarado una clase que es la clase book. Ahora, dentro de estas llaves debemos poner toda la información que nosotros queramos usar. Entonces, tenemos que empezar con los atributos, el estado del objeto, ¿no? Entonces, los atributos de la clase son, hemos dicho que título, title, que es una string y es privada, entonces esa forma de definir privada, ponéis aquí private, después el tipo y por último el nombre de la variable. Y aquí ponéis title, bueno, eso. Lo mismo para autor, estilo private string author, y lo mismo para pages, que es private integer pages. Ahora bien, recordad que la clase era una plantilla, no era nada más que eso. Entonces, en verdad la clase no es nada. Necesitamos un método especial que de la clase de dicha plantilla cree un objeto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso se hace mediante el método constructor, así se llama el método, que es un constructor. Entonces, el constructor lo que hace es crear un objeto. Entonces, dada la clase libro, pues vamos a crear el constructor, el cual reciba estos argumentos y, bueno, básicamente como que añada la información al objeto.
Entonces, ¿cómo declaramos un objeto? Como veis, hay que decir que es público. Los constructores sí o sí siempre son públicos, creo. Sí o sí siempre son públicos. Y no hay que definir un tipo de retorno. ¿Por qué no? Porque devolvemos book. Entonces el constructor siempre debe tener el mismo nombre que la clase. Entonces el constructor de la clase book se llama book. Y no devuelve nada. Bueno, no es que no devuelva nada, o sea, no tenemos aquí un tipo de retorno porque va a devolver un objeto de la clase book. Entonces, lo que aquí ponemos es dentro los argumentos que va a recibir dicho constructor. Entonces, tenemos que recibir el título, el autor y el número de páginas. Bueno, se definen así, es muy simple. Ponéis primero el tipo, después el nombre del argumento, tipo, nombre argumento, tipo, nombre argumento. Luego, hay que hacer set, estilo, hay que inicializar la información del objeto del libro. Entonces tenemos que inicializar todos estos atributos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta forma. Entonces, ¿qué es este this? Porque, a ver, podéis estar preguntando de que, vale, vamos a ver, tú aquí lo que estás haciendo es que estás estableciendo el título del libro, pero estás estableciendo con el mismo variable, te lo estás haciendo con title y luego title. ¿No estás haciendo decir que title es lo mismo que title? No. Cuando aquí nosotros ponemos this, lo que significa es que nos estamos refiriendo al objeto que se está creando. Entonces, bueno, el objeto que se ha creado, el objeto de la clase. Estamos diciendo que el objeto con el que se está usando este método, vamos a coger su atributo title y del argumento que recibimos aquí, title, vamos a cogerlo y vamos a asignárselo a ese atributo del objeto. Entonces, estamos cogiendo el argumento y se lo estamos dando al atributo del objeto. Entonces, aquí es el argumento y este es el atributo del objeto. ¿Por qué es el atributo del objeto? Porque hemos puesto aquí this, y con el punto nos referimos al title. Entonces, lo mismo pasa con autor y con el número de páginas. Y así es como se crea un constructor. Como veis, no hay que poner return ni nada. O sea, aquí no hay que devolver nada. ¿Por qué? Porque ya de por sí se devuelve el objeto. Ahora bien, ¿cómo creamos estos métodos? Pues es muy simple. De nuevo tenéis que declarar si el método va a ser público, privado o cualquier otra cosa. Y aquí ponemos public. Entonces aquí es público, el tipo que devuelve, que es una string, y luego el nombre, que es showBook. Entonces, como no hay argumentos, pues no se ponen, pero si hubiese un argumento, por ejemplo, sería string a. Así se crean los argumentos. Lo ponemos el tipo y el nombre del argumento. Ahora bien, dentro de las llaves, abrimos llaves, ponemos el código que queremos ejecutar cada vez que se llama este argumento. Entonces aquí, lo que os he dicho, va a devolver una string en la cual únicamente se muestre información del libro, pero de manera fea. O sea, simplemente se muestra la información, se muestra el título, después el autor y después el número de páginas. Pero vale, ¿cómo hacemos eso? Tenemos aquí que título es una string. Entonces, lo que yo quiero hacer es devolver una string muy larga con toda la información del libro. Entonces, ponemos aquí título y lo que hacemos ahora es concatenar el carácter nueva línea para, en una nueva línea, escribir el autor. Entonces, ¿cómo se concatena aquí en Java? Se concatena con el más. Y básicamente concatenar es lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos el string título y justo después queremos poner otra cosa. En este caso es este carácter que es el nueva línea. Entonces, ponemos eso y a esa nueva línea le concatenamos el autor, concatenamos nueva línea y concatenamos después el número de páginas. Entonces, así hemos creado una string muy larga en la cual tenemos toda la información. Eso es lo que devolvemos. Eso es lo que devolvemos. Devolvemos una string. Lo mismo para createDesc, pero en este caso, como he dicho que es más bonito, ponemos aquí title, author y número de páginas. Entonces, ¿cómo se compila esto? Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. ¿Cómo se compila? Yo estoy desde el directorio padre del tutorial y lo que tengo que hacer es que javac y aquí pues vamos a poner tutorial book, vamos a compilar primero book y no class, vamos a compilar java y después ponemos aquí tutorial y el test y no java sino java. Entonces así hemos compilado y ahora para ejecutar ponemos java tutorial test.noclass java. Y como veis, por ahora no ha hecho nada porque no estamos haciendo nada en el main. Se me ha olvidado de enseñaros el main. Entonces vamos a borrar esto un segundo y ¿cómo declaramos un objeto? ¿Cómo lo declaramos? Entonces, para declarar un objeto lo que hay que hacer es básicamente decir, vale, vamos a declarar una variable del tipo book, que la cual se va a llamar b, pero va a ser un objeto. Entonces, para eso decimos, vale, va a ser igual a new
que es como para crear un nuevo objeto, new, nuevo, book. Entonces ahora aquí ponemos book y ya estamos diciendo que dame un nuevo libro, dame un nuevo libro. Entonces aquí hay que poner un título, vamos a poner un título de un libro que a mí me gusta mucho, que es The Rational Mail. El autor es Rollo Tomasi y el número de páginas son aproximadamente, bueno, esto es un integer, son 300. Entonces de esta forma hemos creado un nuevo libro. Vamos a hacer lo mismo con otro objeto que sea el objeto C. Y en vez de llamarse The Rational Mail, vamos a poner otro libro que me gusta mucho, de Unplugged Alpha. Y aquí vamos a poner el autor, que es Richard Cooper, y el número de páginas, que son 200. Entonces, ahora hemos declarado dos libros, que son dos objetos diferentes con información diferente. Entonces, lo que podemos hacer ahora es imprimir información sobre esos libros. Entonces, system out print line, y esto recibe una string, por lo que vamos a usar el objeto B y decirle, vale, del objeto B quiero usar el método que hemos creado, estilo, enséñame de manera fea el libro este de Rational Mail. Entonces ponemos aquí show book, que era el método que lo mostraba de manera fea. Entonces aquí hemos dicho, vale, dame el objeto B y con el punto decimos muéstrame usa el método show book. Lo mismo podemos hacer para el método createDesk, que hace exactamente lo mismo. Entonces ahora sí vamos a compilar, vamos a ejecutar, y como veis, en esta primer print se muestra de Rational Mail de manera fea y después se muestra, bueno, con title y author. Podemos hacer lo mismo para el segundo objeto, que es con C. Aquí ponemos C y ahora nos estamos refiriendo al objeto C, que es este libro, y si compilamos y ejecutamos, pues ahora se muestra el de Richard Cooper, de Unplugged Alpha. Y eso es todo por clases y objetos. Este vídeo ha quedado más largo de lo normal porque son bastantes cosas. Pero como veis, en verdad, crear una clase en Java es algo tremendamente simple. Entonces, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo. Estoy bajando todo, lo siento, te quedas en nada.